Hola, bienvenido a Sion Podcast. Este es un proyecto que tiene como objetivo traer contenido de edificación para tu vida. Antes de continuar con el tema del día de hoy, no olvides suscribirte, dar me gusta y activar la campana. De esta manera recibirás una notificación semanal cada vez que subamos contenido nuevo. Sin más preámbulos, vamos al tema del día de hoy. En el Evangelio de Mateo, capítulo número 24, versículo número 14, usted va a encontrar allí a Jesús hablando. Recuerde, hay dos momentos históricos de Jesús que son tal vez los más relevantes de todos. No quiero decir con esto que no sea relevante toda la vida de Jesús, pero sí hay dos momentos históricos en toda la historia del ministerio de Jesús durante sus 3 años de ministerio. Son dos momentos muy estratégicos que todo creyente debe conocer y debe saber. El primer momento aparece en Mateo capítulo número 5, 6 y 7. Y allí todos nosotros ya sabemos que eso se denomina el Sermón del Monte. Ese momento es épico, pero más que épico es supremamente trascendental para la vida de todo creyente. Todo creyente debe saber lo que Jesús enseñó en Mateo 5, 6 y 7. El segundo momento épico de Jesús está en Mateo capítulo 24, en un lugar muy similar, porque si en Mateo 7 Jesús estaba en un monte alto, en Mateo capítulo 24 volvemos a encontrar a Jesús en un lugar alto. Ahora, ¿en qué lugar está Jesús? En el Monte de los Olivos, y empieza a hablar acerca del final de los tiempos. Y allí en Mateo capítulo 24, versículo 14, tú vas a encontrar en el texto a Jesús diciendo lo siguiente: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces ¿qué? Vendrá el fin. Así es de que nosotros tenemos la historia de la Biblia que debe ser completa. Enfoquémonos hoy en el asunto que nos compete, y el asunto es el evangelio del reino. Evangelio del reino. Mateo 24, capítulo 14 que tú acabas de leer, Jesús está diciendo que será anunciado este evangelio ¿de qué? Del reino. Vamos a hacer una breve pausa aquí. ¿Recuerdas cuando Jesús abrió su boca por primera vez para predicar el mensaje que venía a predicar en la tierra? ¿Recuerdas cuáles fueron sus palabras? Y es: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál mensaje estaba trayendo Jesús? Jesús estaba trayendo el mensaje del reino de los cielos. Y por esa razón Jesús entonces le está diciendo a los hombres que lo que se necesita para recibir el mensaje que viene o procede del reino, lo que se necesita es arrepentimiento. Sin arrepentimiento, usted conoce el texto bíblico que dice: sin santidad nadie verá al Señor. Podríamos hacer una extrapolación de ese texto aplicado a lo que Jesús está diciendo, y podríamos decir: sin arrepentimiento nadie puede vivir en el reino de Dios. ¿Está conmigo? Se necesita arrepentimiento. Así es de que uno de los ejes centrales sobre el cual va a girar el mensaje del evangelio completo, del evangelio 360, es ese eje de arrepentimiento. El evangelio del reino es el eje fundamental de la iglesia y la fuerza motriz para la gran comisión. Uno de los traumas que hemos estado evaluando y viendo en la iglesia desde hace un par de décadas para acá es una enfermedad que comenzó a crecer dentro de la iglesia. Y esa enfermedad lo que produjo fue que sumergiera a la iglesia en un silencio permanente. La iglesia se supone que debe ser la Juan el Bautista de esta época, que anuncia
es el Juan el Bautista, que la voz que clama en el desierto preparando el camino al Señor. Juan el Bautista preparó el camino para la primer venida del Señor. Es la iglesia la que tiene que levantar la voz y preparar el camino para su segunda venida. Pero ¿qué sucedió? Sucedió que la iglesia, con el pasar de los años y sobre todo en el último tiempo, en el último trecho, la iglesia cayó en un pozo profundo que hizo que la iglesia se silenciara. Y entonces la iglesia cerró su boca. ¿Y usted sabe qué pasa cuando la iglesia cierra la boca? Por un lado, por aquí dicen que el infierno se levanta. Por otro lado, mi esposa dice que ¿quién anuncia entonces? Porque si la iglesia es la voz que clama o que se levanta en el desierto para preparar el camino al Señor, si la iglesia se silencia, ¿quién entonces levanta la voz? Y me voy a unir a las voces que me hablaron por este lado diciendo que las voces de las tinieblas se levantan. Y usted y yo somos testigos y hemos visto las evidencias claras y suficientes para saber que la voz del reino de las tinieblas se ha levantado sobre la tierra y ha empezado a infectar el corazón de la humanidad con una postura y con una perspectiva del mundo, de la sociedad y de la concepción del ser humano distorsionada y desdibujada de lo que realmente Dios se propuso en su corazón que todas las cosas fueran. Pero llegó el tiempo donde el Señor está llamando la atención de la iglesia, su amada, y la está preparando de nuevo para que la iglesia levante su voz. Porque es la iglesia la que tiene que proclamar el evangelio del reino. Y esto hace parte de el entender la responsabilidad que la iglesia tiene, mis amados. Yo quiero decirte con mucha honestidad y sinceridad, pero también con mucho respeto. Tú y yo no podemos decirle al mundo que somos cristianos o evangélicos solo porque mis padres eran cristianos o evangélicos. Tú y yo no podemos decirle al mundo que somos creyentes, cristianos, confesos, solamente porque vamos los domingos a la iglesia. Mi amado hermano y hermana en la fe, la responsabilidad que la iglesia tiene y la revolución, reingeniería y reforma que Dios está trayendo a su iglesia es que la iglesia está siendo preparada de tal manera que todos los que hacen parte del cuerpo de Cristo van a entender de principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis, por qué razón tú profesas y practicas la fe que practicas. Porque podrá soplar cualquier viento de doctrina sobre nuestra cabeza, como Jesús lo dice en Mateo 24, pero nosotros no nos vamos a mover porque nosotros estamos cimentados en la roca eterna de la salvación. Tu fe y la mía deben estar fundamentadas en el lugar correcto. Un conocimiento completo de Jesucristo y del mensaje del evangelio predicado por Jesucristo. Entonces quiero hacer dos preguntas. La primera, ¿usted conoce el evangelio? Ahora hágale la segunda pregunta. ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿Usted sabe ser testigo del evangelio? Hechos 1:8 ahora. Gracias. Y recibiréis poder cuando el Espíritu haya venido sobre vosotros y me seréis testigos. Mira, los evangelios nos hablan acerca de la instrucción. Hechos nos habla acerca de la identidad. Otra vez, quiero que estés aquí atento. Los evangelios nos hablan acerca de la instrucción. Entonces, Marcos, Mateo, aquí tú estás encontrando que el Señor está dando la instrucción. ¿Cuál es la instrucción que da? Vayan y hagan discípulos, prediquen el evangelio. Luego vas a encontrar en Hechos la identidad. Los que predican el evangelio, ¿cómo son denominados según Hechos capítulo número 1? Testigos. Diga conmigo, yo soy testigo del evangelio. Y entonces la palabra del Señor nos habla acerca de la instrucción, pero también nos habla acerca de la identidad. Y un testigo que tiene el testimonio grabado en su corazón y en su cabeza no puede guardar silencio. Lo que define la era en donde nosotros ahora mismo estamos
es esto es lo que va a definir el fin del tiempo de esta era. Según Mateo 24:14, lo que tú acabaste de leer en Mateo 24:14, dice que cuando sea predicado el evangelio, entonces vendrá el fin. La predicación del evangelio es la que va a determinar el fin de esta era. Mira, ¿qué pasa cuando tú ves que hay guerras, que hay terremotos, que hay pandemias y que hay toda esta clase de cosas que pasan? Cuando vino el tema del COVID, los creyentes o cristianos que dijeron: ya llegó el fin del mundo. ¿Usted cree eso? De hecho, las escrituras lo dicen de esa manera, César, tienes toda la razón, que esos son principios de dolores. Las guerras, las pandemias, todas esas cosas. ¿Qué es lo que realmente va a desatar que el rey vuelva por su iglesia? La predicación del evangelio. La Biblia es clara cuando dice que ni la hora ni el día lo sabe nadie, sino el Padre. Amén, aleluya, yo también lo creo. Pero Jesucristo está dejando esta instrucción para los entendidos, porque la responsabilidad que los entendidos tienen en la tierra es entender los tiempos. La iglesia necesita asumir la responsabilidad de la predicación del evangelio, porque la predicación del evangelio es la que va a determinar que venga el fin. El evangelio, entonces, para que entendamos la historia completa, y como lo hemos venido enseñando durante las últimas semanas, el evangelio no comienza a ser anunciado en los evangelios. Hay una mala interpretación de las personas creyendo que el evangelio comienza en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que allí es donde comienza el evangelio. Y yo quiero que usted me acompañe a esta conclusión. El evangelio está narrado en toda la Biblia y comienza desde Génesis. Toda la Biblia tiene como propósito contar el mensaje del evangelio. La Biblia no se escribió para que sean satisfechas las curiosidades que tú tienes. Hay muchas personas que quisieran saber de qué color va a ser la piel del anticristo para poder saber. Gastan su vida dentro del cristianismo queriendo descifrar un sinnúmero de enigmas que no vas a poder descifrar, porque hay cosas que solo le competen a la sabiduría y a la soberanía de Dios. Así es de que la Biblia no está escrita para satisfacer nuestra curiosidad. Lo que necesitamos entender es lo siguiente: la base del evangelio es esta es la base del evangelio. Creación, caída, promesa del Mesías, encarnación, muerte y resurrección, envío del Espíritu, consumación y redención. Esta es la base del evangelio. Si el creyente necesita conocer algo, esto es lo que el creyente necesita conocer. Si el creyente realmente necesita o ha entendido ser productivo y estar encaminado dentro del plan de Dios, esto es lo que necesitamos conocer. ¿Qué pasó en la creación? Creó Dios los cielos y la tierra. Luego de haber creado los cielos y la tierra, ¿qué hizo? Trajo y plantó un jardín, un huerto en medio de la creación, en medio de lo que había hecho. Puso un jardín, y luego en ese jardín, ¿qué hizo? Puso al hombre. En la creación, Dios se muestra como un Dios que quiere ser cercano y relacionarse con la tierra, con el hombre, con su creación. Y entonces pone en la mitad del huerto, del jardín, pone al hombre y se relaciona con el hombre. Adán fue colocado en el huerto y Adán vivía en la presencia de Dios. Adán contemplaba la gloria de Dios. ¿Puedes dimensionar eso? Sabes que cuando Él vuelva, Él va a restaurar todas las cosas como al principio, y juntará el cielo con la tierra y volverá a colocar el Edén aquí, y todos nosotros estaremos aquí en la tierra contemplando su gloria, habitando en su presencia. Ese es el plan. La creación en el Génesis ya nos está hablando del evangelio. Luego viene la caída. Y en la caída tú sabes lo que pasó.
Vamos a resumirlo rápidamente. El pecado de Adán y Eva lo que causó fue que el hombre se separara de Dios. Pero luego la Biblia nos va a narrar en su hilo conductor que el Mesías va a volver, que hay uno que viene para traer salvación. Y entonces vamos a ver que luego en los evangelios estos hombres maravillosos nos narran acerca de la encarnación de esa promesa, Jesús apareciendo en medio de los hombres. Pero también los evangelistas se encargaron de narrarnos la historia de cómo Jesús fue asesinado y fue colgado en una cruz, golpeado cruelmente hasta la muerte. Pero también nos hablan los evangelistas que fue enterrado en un sepulcro y que al tercer día resucitó. Luego de la resurrección de Jesucristo viene un suceso muy importante. Estoy narrando el hilo conductor de la Biblia muy rápido. Lo que la Biblia narra es que después que Jesús resucitó, Jesús se ve con sus amados discípulos y Jesús les da una promesa maravillosa que tiene que ver con la impartición del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene. Hechos capítulo 1 y Hechos capítulo número 2. El Espíritu Santo vino y el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, ahora habita con nosotros y en nosotros. La voz profética en Isaías acerca de la venida de Emmanuel, Dios con nosotros, no solamente se hizo realidad con Jesús caminando en la tierra, sino que se hace mucho más fuerte cuando nosotros entendemos la dimensión del Espíritu Santo habitándonos. Y por último vas a encontrar en la Biblia, en el hilo conductor, al final la historia, en el desenlace del cuento, que viene la consumación y la redención. Todas las cosas consumadas como al principio. Necesitamos aprender a predicar el evangelio completo. Si el evangelio son buenas noticias, lo primero que tú y yo necesitamos saber es ¿cuál es la mala noticia? En Génesis 3 vamos a encontrar el evangelio. ¿Cómo lo aprendimos nosotros aquí las 2 semanas anteriores? ¿Cómo se llama eso? Protoevangelio. Muy bien, protoevangelio. El evangelio en edad prematura está en Génesis. Y el evangelio que está siendo mostrado y anunciado en Génesis trae la buena noticia, pero esa buena noticia va a traer una mala noticia. Ahora, ¿cuál es la mala noticia? De hecho, cuando es predicada la mala noticia, ¿a quién se le predica la mala noticia? A la serpiente, claro que sí. La mala noticia no es para los hombres. Diga conmigo, mala noticia, juicio de Dios. Buena noticia, salvación y redención. Cuando Dios plantó ese huerto en el jardín, ese jardín se convirtió en el primer santuario construido en la tierra. Si tú quieres saber de dónde viene el origen del tabernáculo de Moisés, luego de la tienda de David y luego del templo de Salomón, si quieres saber cuál es el origen, en Génesis 1 y 2, Dios muestra el jardín del Edén como el primer santuario. Ahora, si Génesis nos muestra que el Edén es el primer santuario, entonces Adán es el primer sacerdote, porque Adán vivía en la presencia de Dios. ¿Qué tenía que hacer Adán en la presencia de Dios? Ministrar la presencia de Dios. ¿Cómo ministraba la presencia de Dios Adán? Diga conmigo, obedeciendo al Creador. Entonces encontramos a Dios diciéndole al hombre en la tierra, todo lo que he creado, gobiérnalo, sojúzgalo. Vemos a Dios diciéndole al hombre, ponle nombre a cada uno de los animales. Luego Dios le trae la compañera, su ayuda idónea. Y entonces Dios no solamente planta el primer santuario en la tierra y convierte a Adán en el primer sacerdote, sino que luego también Dios conforma algo que se llama familia. El concepto de la familia, la colectividad de la familia. Cuando Dios trae a la ayuda idónea a Adán. ¿Me está siguiendo en los conceptos que estamos llevando aquí?
Estamos hablando de la mala noticia y ahorita ya vamos a volver con eso, pero necesitamos entender esto para comprender una cosa. Y cuando Dios junta la ayuda idónea con Adán, ¿qué le dice Dios a la mujer y al hombre? Si al hombre ya le había dicho, gobiernas o juzga, ponle nombres y todo eso, instrucciones, ¿cierto? Instrucciones. Ahora, cuando Dios tiene al hombre y a la mujer juntos, ¿qué les dijo? Fructifiquen y multiplíquense. Y segunda instrucción. ¿Y qué otra instrucción? ¿Ven el arbolito de allí? No coman del árbol. No lo toquen. Porque el día que ustedes... ¿Quién instituyó la pena de muerte? ¿Quién instituyó la pena de muerte? Dios instituyó la pena de muerte. ¿Por qué? La primera instrucción es esa: no coman de ese árbol, porque el día que coman de ese árbol morirán. Entonces tenemos el primer santuario, al primer sacerdote, la familia, y entonces el hombre y la colectividad de la familia, ¿qué hacían? Habitaban en la presencia de Dios. ¿Cuál es el deseo entonces del corazón de Dios? Que tú y yo, ¿qué? Habitemos en su presencia. En medio de todo lo que sucedió, entonces allí pasa lo que pasa y viene la desobediencia, y la desobediencia abrió la puerta de la muerte. El tema es que ahí en Génesis 3 tú te vas a dar cuenta que el asunto de la desobediencia de Adán y de Eva en el jardín del Edén no solamente les afectó a ellos, sino que afectó toda la tierra, toda la creación. Vas a encontrar en Génesis 3 diciendo al Señor: maldita será la tierra por causa de tu pecado. ¿Qué tenía que ver la tierra con esto? O sea, si fueron ellos los que se equivocaron, y empezamos a entender, porque la instrucción que les había dado Dios fue: gobiernen y sojuzguen la tierra. Él no dijo abusen de la tierra, ¿no? Él dijo gobiernen y sojuzguen. O sea, lo que Dios estaba diciendo es: yo les imparto parte de mi autoridad para que ustedes gobiernen sobre la tierra. ¿Qué fue lo que hizo el hombre? Abusar de la impartición que Dios le dio. Y entonces eso ocasionó que no solamente el hombre fuera afectado, porque cuando el hombre pecó, el hombre fue separado de Dios, y la tierra fue maldita por causa del hombre. ¿Qué es lo que viene a redimir el Señor? ¿Qué viene a redimir el Señor? En primera instancia, cuando Jesucristo vino en carne y hueso, cuando el Verbo se encarnó y vino y murió en esta tierra, Él estaba redimiendo ¿a quién? A los hombres. Luego Él, de ser sepultado y de resucitar y de ascender, Él va a regresar. Y cuando Él regrese, ¿va a venir a redimir a los hombres? Quiero preguntarle, cuando Jesús retorne en gloria y majestad por segunda y última vez, ¿Él va a venir a redimir a los hombres? Ya los hombres fueron redimidos. Ahora, ¿qué va a venir a hacer? A redimir la tierra. Porque la tierra fue... Alguna persona puede tener duda: yo no sabía, yo no creo eso, yo no sabía eso, o no creo eso. Apocalipsis capítulo ¿qué? 21 y 22. Tú vas a encontrar allí lo que sucede al final del tiempo: cielos y restaurados. Porque los cielos y la tierra, toda la creación, el universo entero fue afectado por el pecado de los hombres. El pecado separó a Dios del hombre. Tú vas a encontrar en Génesis capítulo número 3, vas a encontrar una acción, un movimiento de parte de Dios hacia los hombres. Revisa Génesis 3. En Génesis 3 tú vas a encontrar a Dios en una acción. ¿Cuál es la acción de Dios? Dios yendo detrás del hombre. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dios se separó de los hombres o el hombre se separó de Dios? El hombre se separó de Dios.
Porque tú vas a encontrar en la narración del evangelio completo, la historia completa desde Génesis hasta Apocalipsis, vas a encontrar a Dios en la misma acción todo el tiempo, Dios detrás del hombre. ¿Y qué pasó en Génesis 3? El hombre se escondió. El hombre se escondió porque ¿cómo se sentía? Tenía miedo y vergüenza. Y el miedo y la vergüenza fue lo que ocasionaron que Adán huyera. Vas a encontrar a Dios en Génesis 3 haciendo la primera pregunta en el jardín de nuevo. ¿Cuál fue la pregunta que Dios hizo? ¿Dónde estás, Adán? ¿Por qué quiero hacer esta salvedad y esta claridad aquí? Porque nosotros necesitamos entender que Dios no tiene la culpa de nada. El problema es que nosotros los seres humanos, lo más rápido y lo más fácil que hacemos cuando las cosas están andando mal, es que lo primero que hacemos es que culpar a Dios. Hay personas, por ejemplo, que tienen esta actitud. Cuando las cosas están yendo mal, dejan de venir a la iglesia. Que cuando nosotros abandonamos la colectividad del cuerpo de Cristo deliberadamente, nosotros puede que no hablemos nada, pero con nuestra acción estamos culpando a Dios, como si Dios tuviera la culpa de nuestras malas decisiones. Luego tu líder o el pastor de tu iglesia o la persona cercana a ti va a visitarte, te va a llamar y te va a preguntar: oye, ¿todo está bien? Hace tiempo que no te veo. Y tú te puedes incomodar. De hecho, la gran mayoría de las veces las personas se incomodan. Nos ha pasado con mi esposa. La pregunta es: ¿dónde estás, Adán? El Dios preguntando al hombre: ¿por qué no estás más en dónde? ¿Por qué no estás más dónde? En mi presencia. Porque entonces ya vimos cuando Dios puso el primer templo en la tierra, que fue el Edén. ¿Qué era lo que quería? Que el hombre ministrara en su presencia. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? ¿Será que la reunión se va a acabar tarde hoy? Porque el domingo solamente tengo por ahí 2 horas máximo. Ya después no tengo más tiempo. Yo entiendo, yo sé, esta es la parte difícil del pastor, cuando el pastor se pone pesado y el pastor... Ay, que todo se resuelve entonces en que venga a la iglesia y yendo a la iglesia. Entonces, no, yo no estoy diciendo eso. Pero actitudes. Las acciones hablan mucho de nosotros. El Señor quiere que tú y yo vivamos en su presencia. La historia completa, cuando tú recibes en tu corazón y atesoras en tu corazón toda la historia del evangelio, tú entiendes que el propósito que tu vida tiene en esta tierra es que tú y yo vivamos delante de su presencia todos los días de nuestra vida. David lo sabía, y David entonces en un salmo, en una parte de un salmo muy corto, lo resume, todo el deseo de su corazón lo resume de una sola manera, diciendo: una cosa he demandado al Señor, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para inquirir en su santo templo y poder contemplar allí su belleza y su hermosura. ¿Qué era lo único que David deseaba? Habitar en la presencia de Dios. Entonces el hombre estaba lleno de miedo y vergüenza, huye de Dios. Y aquí es donde vas a encontrar el evangelio en su máxima expresión, en Génesis 3. En Génesis 3 no vas a ver solamente el evangelio predicado, sino que vas a ver el evangelio en la práctica. Lo aprendimos la semana pasada. La teoría en el papel y la práctica en la iglesia. Entonces en Génesis 3 vas a encontrar el evangelio predicado y el evangelio practicado. Muy bien, vamos allí. Cuando Adán huye de la presencia de Dios y se esconde, Dios lo llama y ellos salen del escondite. Y ellos tenían, ahí la narración de Génesis 3 dice que ellos tenían su cuerpo ahora cubierto por hojas, por ramas. ¿Sí o no? Entonces ellos estaban tan avergonzados que trataron de cubrir su vergüenza con lo que ellos mismos encontraron y ellos mismos creían que serviría para tapar su vergüenza. Sígame, por favor.
Pero Dios, ¿qué hizo? Dios entonces hace lo primero irracional para cualquier ser humano en la tierra. ¿Cómo es posible? No sé si habías pensado en esto, pero la primera persona que derramó sangre en esta tierra fue precisamente Dios. Porque Dios tomó unos animales inocentes. ¿Quién pecó? ¿Quién se separó de Dios? ¿Qué culpa tenían los animales que fueron asesinados por Dios, inocentes, para cubrir la vergüenza de Adán? Quiero preguntarle, ¿usted encontró el evangelio en lo que acabo de decir? ¿Lo encuentra o no? ¿Lo encuentran? Dios asesinó animales inocentes para cubrir la vergüenza del hombre. El primer inocente muere para mostrarnos el evangelio, lo que el evangelio nos mostraría o sería la realidad del evangelio para todos los hombres en la tierra, que uno inocente tendría que ser sacrificado para que la vergüenza del culpable fuera cubierta. Di conmigo, un inocente murió para que mi vergüenza fuera cubierta. El hombre estaba lleno de miedo y vergüenza, y la manera que Dios usó para traer de nuevo al hombre delante de su presencia es a través de la muerte. La muerte cubre la vergüenza. Y si el texto en la Biblia dice que Dios y que el amor de Dios cubre multitud de errores, quiero decirte que la muerte del inocente cubrirá tu pecado. ¿Quién murió en la cruz? Un inocente. ¿Era culpable o no? ¿Para qué murió en la cruz? Para cubrir mi vergüenza. Porque el hombre se había hecho un traje de... Usualmente, ¿qué hacemos nosotros los hombres cuando nos equivocamos? Tratamos de... Y cuando nosotros nos esforzamos por enmendar el error, ¿qué hacemos? Usualmente, ¿qué pasa? Agrandamos más la porcelana se partió, y mejor dicho, y empiezas a tratar de buscar el pegamento y a unir, y luego pones la porcelana de nuevo como si nada hubiera pasado. Pero es más evidente que está rota la porcelana, como si estuviera rota completamente. Es muy evidente. Porque cada vez que tú y yo nos esforcemos para cubrir nuestra vergüenza, fallaremos. Quiero que sepas que cada vez que tú y yo nos esforcemos por cubrir nuestra vergüenza, vamos a fallar. Porque el único que cubre la vergüenza del pecado en el hombre es el inocente que murió en la cruz. Dios asesinó animales inocentes para cubrir la vergüenza de Adán y Eva. Pero no fue precisamente el hombre quien murió, ¿no? ¿Pero quién murió? El animal inocente. Dios mató un animal inocente y utilizó la piel de ese animal para cubrir la vergüenza del hombre. La primera vez que se derramó sangre en la tierra fue Dios matando al animal para cubrir la vergüenza del hombre. En el Nuevo Testamento, Pablo va a hablar de esto en Romanos capítulo 6, versículo 23. El texto lo tienes en pantalla. ¿Qué dice el texto? Porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Mas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Muerte. Un animal inocente está muriendo en lugar de Adán, y allí está siendo predicado el evangelio por primera vez. El protoevangelio en Génesis 3:15 nos habla no solamente de salvación y redención, sino que también nos habla de juicio. Porque entonces, ahora que vamos a ver el evangelio predicándose, la primer persona para quien fue predicado el evangelio, ¿quién fue? Fue a la serpiente con la que Dios habló. Dios está hablando con la serpiente. Dios no está hablando con Adán. Dios no está hablando con Eva. Dios a la serpiente, predicándole a la serpiente. ¿Qué le está predicando? Está predicándole, profetizando la venida del Salvador. Nacería, vendría del vientre de una mujer, saldría el Salvador del mundo. El Salvador de todos nosotros saldría del vientre de la mujer. Pero mira la particularidad, porque hay juicio, hay redención y salvación. En el mensaje del evangelio hay salvación y redención, pero en el mensaje completo, en la historia completa del evangelio, hay también juicio. Porque Dios le dice a la serpiente que lo que saldría del vientre de la mujer pisaría la cabeza de la serpiente. Juicio. Pero también quiero que entendamos juntos que para que venga salvación y redención,
tenía que venir dolor y quebranto, porque Dios le está diciendo a la serpiente que la serpiente heriría a la simiente de la mujer en el calcañar. Así es de que allí el protoevangelio aparece por primera vez. ¿Quién debía morir? ¿Quién debía morir? Diga conmigo, yo. Todos en esta sala debíamos morir. El evangelio anuncia salvación para aquellos que tienen fe en Dios y juicio para todos aquellos que se rebelan en contra de la santidad de Dios. Génesis 3:15. El movimiento que Jesús iba a hacer para herir la cabeza de la serpiente iba a herir su propio cuerpo. La victoria de Jesús sobre el diablo no sería sin sufrimiento. La victoria de Jesús sobre el diablo no iba a ser sin sufrimiento. Iba a padecer. De la misma manera como los animales inocentes que fueron usados para cubrir la vergüenza de Adán y Eva sufrieron. Romanos 3:23 al 26. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como ¿qué? Propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Puedes notar lo que Romanos está diciéndonos? Todos pecaron, pero vino redención por medio de la propiciación. ¿Para qué? Para ser justificados, para que las cosas pasadas fueran borradas, ¿verdad? Con la mira de manifestar en este tiempo la justicia. Mira, el evangelio completo que tú y yo estamos tratando de entender y de recibir tiene este propósito: manifestar en este tiempo la justicia de Dios. Todos nosotros merecemos morir y ser lanzados al infierno, todos. Y eso delante de Dios es justo. Todos nosotros. Si la desobediencia de Adán abrió la puerta de la muerte, la obediencia de Cristo hasta la muerte destruyó la maldición de esa muerte. Su obediencia fue hasta la muerte, y muerte de cruz, está escrito en la palabra. Y entonces ahora vemos que tú y yo tenemos la bendición de ser redimidos. Redención. Con todo respeto, yo soy Dios y yo estoy viniendo con mi justicia. Usted lo ve representado en la llama de fuego en la primera imagen. Y yo vengo con mi justicia. Estoy viendo la maldad en la tierra. Dios está viniendo con su justicia. Yo estoy viniendo con mi justicia y con mi ira para castigar al hombre. Pero Jesús, en el punto más neurálgico de la historia, entonces se adelanta y recibe la ira de Dios. Jesucristo es aplastado por la ira justa y santa de Dios. Si tú o yo creemos que el evangelio se trata de lo que sucedió en la cruz y nada más, nosotros solamente tenemos un pedacito muy pequeño de la historia. El hombre que merecía ser aplastado por la ira justa y santa de Dios, y eso era justo. Pero ¿quién se interpuso? Cristo. Y eso es redención. ¿El hombre recibió lo que merecía? No, no lo recibió. Entonces Jesús aparece para ser aplastado por la ira de Dios. Se cumple el evangelio predicado por Dios en el huerto del Edén. La serpiente heriría en el calcañar a la simiente de la mujer. Pero la historia termina ahí. Queridos, el evangelio termina o concluye con que Cristo murió en la cruz para salvación de los pecadores. Quiero motivarlo para que usted, por favor, se sacuda de ese evangelio que a lo mejor usted y yo aprendimos durante años, que solamente nos contó la historia a medias. Por favor, salgámonos de esa historia, porque la historia no termina ahí. La historia todavía tiene
la última y la mejor de las partes. ¿Sabes por qué la iglesia no puede hacer su trabajo de la manera correcta? Porque la iglesia solo ha predicado el evangelio a medias. El evangelio ha sido anunciado diciéndole al mundo: ven a Cristo porque Cristo murió en la cruz por tus pecados. Y la gente ya está cansada de que le digamos que Dios los ama y que Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo para redención o para salvación de sus vidas o para perdonar sus pecados. Quiero decirles con todo mi corazón que el mundo está cansado de que usted y yo estemos predicando Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Creyendo que solamente Juan 3:16 es todo el evangelio en la Biblia. Mis amados, eso no es todo el evangelio, eso es solo una parte pequeña del evangelio. Cristo te salvó a ti de la muerte. Cristo ya perdonó tus pecados. Luego Cristo es sepultado y al tercer día resucita. Luego se encuentra con sus discípulos y les habla acerca del envío del Espíritu Santo. Y encontramos en Hechos capítulo número 2 ¿a quiénes? En Hechos 2 ¿a quiénes encontramos? A los discípulos de Jesús. ¿Qué están haciendo los discípulos de Jesús? Diga conmigo: sí, yo sé, estaban unánimes juntos orando en el aposento alto. Amén, gloria a Dios. Sí, yo también lo sé. Pero quiero que digas conmigo: los discípulos de Jesús estaban perseverando en su salvación. ¿Cómo perseveraban en su salvación? Orando, buscándola. Pero cierto, ya dijimos minutos atrás que el deseo del corazón de Dios es que los hombres, ¿qué? ¿Cómo fue posible que los discípulos recibieran al Espíritu Santo? ¿Cómo? Porque estaban perseverando en el habitar en la presencia de Dios. Todo creyente que entiende el evangelio hasta la cruz, que no fuiste aplastado por la ira justa y santa de Dios, sino que Cristo recibió toda esa ira en su vida, en su cuerpo, en su existencia. Todos los que entendemos esto deberíamos seguir el ejemplo de los primeros discípulos de la primera iglesia del primer siglo. Perseverar, esforzarnos por procurar habitar en la presencia de Dios todo el tiempo. ¿Para qué? Todo aquel que persevera en el habitar en la presencia de Dios todo el tiempo recibe la más gloriosa de todas las bendiciones que puedas recibir en esta era, en este tiempo. Y es que tu vida y la mía sean llenas del Espíritu Santo. La palabra profética dice: en los postreros tiempos yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces viene el envío del Espíritu Santo. Y con el envío del Espíritu Santo, el plan está andando. Toda persona llena del Espíritu Santo abre su boca. Jesús dijo: cuando el Espíritu venga sobre ustedes, ustedes me serán testigos en todas las naciones de la tierra. Llenura del Espíritu Santo es sinónimo de predicar el evangelio con denuedo en todo lugar. La llenura del Espíritu Santo te hace abrir la boca para anunciar a otros el mensaje de la salvación. Luego nosotros entonces vemos que el evangelio habla de la obra completa de Jesucristo. Tú y yo anunciamos esa obra. La tierra va a volver a ser el jardín del Edén. El evangelio es la restauración del hombre a su posición original. El evangelio es la restauración del hombre a su posición original. ¿Qué es lo que Dios quiere con el evangelio completo? Que nosotros volvamos a estar en la presencia de Dios, habitar en la presencia de Dios. Terminamos con esto. Génesis capítulo 49 versículo 8 nos va a hablar desde el principio de la Biblia. Dios ya estaba hablando de la historia completa del evangelio. Génesis 49 8. Vas a encontrar al último descendiente de Abraham, su nieto Jacob. Y Jacob está profetizando sobre sus hijos. Y mira lo que vas a encontrar en los versículos 8 en adelante, cuando Jacob se centra en profetizar sobre Judá, uno de sus hijos. Y tú sabrás lo que significa Judá.
Cuando hablamos del evangelio completo, hablamos de que el último que aparece en los iconos, el leoncito con la corona, es el cumplimiento de esto que fue dicho desde Génesis. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león. Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, mira, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto. Sus ojos rojos del vino, y sus dientes blancos de la leche. ¿De quién está hablando Jacob? ¿De quién está hablando Jacob? Mira, el evangelio completo predicado por un hombre moribundo que está profetizando las últimas palabras sobre sus 12 hijos. Está predicando a Cristo de principio a fin. Cachorro de león, a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto. Cuando Jesús vino por primera vez a la tierra, Jesús fue crucificado, lavado en sangre, derramó su sangre por todos nosotros. ¿Amén o no amén? Pero la Biblia, cuando habla del final de la historia, el evangelio completo nos muestra a un Jesucristo viniendo. El cetro de Judá no será quitado, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga a quien le pertenece, hasta que venga Cristo. Así es de que cuando Cristo vuelva, todos nosotros, si estamos aquí, o los que hayan quedado, le van a ver con sus vestiduras blancas teñidas en sangre. Sus vestiduras cubiertas en sangre. ¿Sabes por qué? Porque cuando la historia comenzó en el principio de los tiempos, Dios anunció lo que sería toda la historia, pero los hombres cerraron sus oídos y sus ojos a todo lo que Dios ha dicho desde el principio del tiempo. Todos los hombres se rebelaron, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero todos aquellos que reciben el evangelio completo en su corazón y lo atesoran con todas las fuerzas de su vida dentro de sus almas y sus corazones, entienden que Jesucristo ya vino para redención. Ahora Cristo viene para juicio, y todos los enemigos del Señor serán traspasados por su espada. Las vestiduras del Señor van a estar teñidas en sangre, porque Él va a destruir a todos sus enemigos. Yo quiero preguntarte, ¿quiénes son los enemigos del Señor? El diablo y sus secuaces. Para ellos ya el juicio está dictado. ¿Quiénes son los enemigos de Dios? Los que no recibieron el evangelio, los que solo se quedaron con Cristo murió en la cruz para salvarme. Para aquellos que solamente creen que el tiempo de la gracia te permite a ti y a mí hacer todo lo que nosotros queramos mientras estemos en el tiempo de la gracia, el Señor me sigue perdonando por las veces que sea necesario. Pero quiero decirte que el Señor nos está llamando a todos nosotros a arrepentimiento. Arrepentimiento. Todos aquí en la iglesia saben lo que esa palabra significa. ¿Qué es arrepentimiento? Cambio de dirección, cambio de conducta, metanoia o metanoía, como quieras pronunciar. Quiero concluir esta palabra arrepentimiento con una frase sencilla.
Tal vez usted me pueda ayudar. Arrepentimiento es, vamos, ayúdame. Arrepentimiento es amar lo que Él ama y odiar lo que Él odia. Una vez más, arrepentimiento es amar lo que Él ama y odiar lo que Él odia. ¿Qué ama Dios? ¿Cómo? Bueno, sí, al hombre. Está bien. ¿Qué más? La justicia, misericordia, santidad. Su iglesia. ¿Ama su iglesia o no ama su iglesia? Arrepentimiento es amar lo que Él ama. Si Él ama a su iglesia, tú y yo, ¿qué hacemos? Y odiar lo que Él odia. ¿Qué odia el Señor? Arrepentimiento es amar lo que Él ama y odiar lo que Él odia. No vivas en la dicotomía de amar lo que Él odia y odiar lo que Él ama. No vivamos, voy a corregir. No vivamos en la dicotomía de amar lo que Él odia y odiar lo que Él ama. Gracias por haber compartido con nosotros hoy en Sion Podcast. Recuerda suscribirte, dar me gusta y activar la campanita para que puedas recibir notificaciones cada vez que compartimos contenido nuevo en nuestro canal. Si el mensaje de hoy ha sido útil para tu vida, compártelo. Sion Podcast es un proyecto de Sion Lugar del Trono Iglesia en Floridablanca, Santander, Colombia. Nos volveremos a ver pronto.